El caso de Easy fue un caso muy interesante porque fue una producción, digo, como todos los cortometrajes en esta ciudad y supongo que en el mundo, en donde pues, las cosas no salen como se planearon, ¿no? Entonces había carencia de imagen, no se pudieron hacer todos los tiros y había que contar la historia con lo que había. Entonces fue un reto muy interesante. Además ahí fue una historia simpática porque yo no iba a ser el editor de ese cortometraje, pero, pero era complicado resolverlo y pues yo lo agarré el proyecto como tal, ¿no? Quien estaba asignado no se había metido al proyecto bien, entonces yo lo agarro así como lo agandallo y le ofrezco a Marco Barajas, el director, déjame, yo te lo edito, ¿no? Ya hago un primer corte rápidamente, así como en unos 2, 3 días, con el material del monitoreo, que es en VHS, en aquel entonces hacía en VHS. Entonces le gusta a Marco y dice, pues órale, pues vamos para adelante. Entonces ya después de varias discusiones y varias visiones, pues obviamente se fue reconstruyendo y se logra contar la historia que originalmente tenía pensada Marco. Entonces fue muy interesante en ese sentido, ¿no? Por el reto, por ser también como que lo agandallo. Entonces esa es la primera parte, ¿no? La parte de edición de imagen. Lo del audio y de la música sí, ya más o menos yo ya estaba contemplado para hacerlo. Y ese también fue interesante porque hubo que hacer doblaje, porque en la ocasión el audio no funcionó, entonces tuvimos que doblar, tuvimos que meter muchos ruiditos, como la edición, a final de cuentas se hizo como con muchos jump cuts y con pues, muchos inventos, hubo que apoyar mucho con audio, entonces también fue muy interesante. Seguimos nuestra conversación con Marco Antonio Barajas sobre su cortometraje Isis y ahorita tocamos el tema del sonido, Marco, pero te decía hablar un poco de los actores. Tú tienes dos papeles principales, uno el que hace Cecilia Suárez y el que hace Luis Felipe Tobar, dos actores que proyectan energías diferentes, que son como dinámicas diferentes. ¿Cuál fue tu experiencia? Cuéntanos un poco sobre dirigir a estos actores. Bueno, fue una gran experiencia, comenzando porque fueron los actores que sí quería para el cortometraje, siempre los vi a ellos dentro de la historia y bueno, a partir de ahí ya para mí fue una gran experiencia el saber que ya estaban dentro del proyecto, que se habían involucrado, que les gustó mucho el guión y que dijeron vamos a darle. A los dos les gustó mucho el guión. Tuvimos que hacer muchas adecuaciones al guión porque el guión era mucho más complejo, pero tuvimos que trabajar a distancia. No pudimos trabajar ensayos, todo fue vía telefónica, vía mail, etcétera. Y entonces fue un ejercicio, pues sí, a distancia tal cual, y donde literalmente se bajaron del avión, Y tú los tenías que llegaron meter al personaje. y teníamos que trabajarlos ahí. Sí hubo una labor por parte de ellos en el cual sí trabajaron muy bien del personaje desde antes, sí se clavaron muy bien en el guión y para cuando tenemos nuestra primera sesión de trabajo ya en el set, que mientras se montaba iluminación, etcétera, se sacaban los detalles de arte, le sacaban las placas para los colmillos, en esos momentos fue en los momentos donde pudimos trabajar. Entonces fueron momentos como en teoría pequeños, pero muy grandes, porque hubo una dinámica en la que hubo mucha propuesta por parte de Cecilia, hubo mucha propuesta por parte de Luis Felipe, y en ese sentido fue muy dinámico, y bueno, también la otra, siendo mi primera experiencia, pues tener como a dos grandes monstruos dentro del set, con también con un carácter muy diferente cada uno de ellos, ¿no? Al final del día, creo que esa parte sutil que necesitaba de Cecilia, pues básicamente ella es muy así, ¿no? Entonces se dio. Y esta otra parte oscura, fuerte, de una energía muy grande, pues la consigo con Luis Felipe, ¿no? Él, cuando tuve la oportunidad de que leyera el guión ya en México, estaba muy encantado porque me dijo, es que siempre he querido ser un vampiro, y me fascinan los vampiros, por lo que representan, etcétera.
Entonces siempre me dan papeles de judicial, de feo, de malo, de todo, pero o sea, encantado de ser el vampiro. Entonces los dos llegaron y trabajamos en esa dinámica. Marco, pasamos ahora al tema del sonido. Yo creo que mucha gente se sorprenderá después de ver tu película de saber que prácticamente el sonido fue hecho aparte de los días de rodaje. Es un doblaje absoluto, ¿verdad? Sí, esto me sacó muchas canas, pues, porque no estaba previsto, ¿no? Esto fue una falta de planeación también, en la que todo el audio no funcionó y no es, ahora sí que no es por los técnicos, ni los ingenieros, ni la gente que fue a levantar el sonido, sino porque la locación no nos daba. Era muy ruidosa. Había mucho ruido, había mucha contaminación y sencillamente no se pudo lograr, no se pudo rescatar el audio. Entonces tuvimos que hacer un trabajo muy extensivo posterior, porque después también Cecilia tuvo una gira de teatro por Chicago y era muy difícil hacerlo a distancia, los presupuestos, entonces fue una cuestión complicada, pero al final del día me gustó porque también creo que le da un sazón, una parte en la cual esta es una cuestión como muy lejana en términos de cine. Y una visión de foto muy padre, muy de este lado. Entonces la combinación me gustó, ¿no? Pero fue muy desgastante. Le da ese clima sobrenatural que tú buscabas. Exacto. No se nota, sinceramente, no se alcanza a notar que los diálogos no fueron grabados en ese momento, no son sonido directo. Sí, bueno, por supuesto que sí se alcanza a notar poquito, pero vaya, creo que queda muy contento al final del día. Marco, nos queda un minuto y me gustaría preguntarte, ¿qué experiencia te dejó, qué lección de vida te dejó hacer Isis? 30 segundos. Toda. Para mí fue una tesis de 0 a 100. Creo que la dirección es esta parte universal en la cual uno tiene chance de estar con todas las disciplinas, tocarlas, sensibilizarte. Isis, siendo mi primer proyecto, creo que me dio todo. Me dio valor, me dio coraje, me dio una gran convicción por seguir y la pasión de continuar, ¿no? Muchas veces después de una carga tan impresionante dices, aborto, ya no sigo. Y me dio Isis toda la energía para continuar con un segundo proyecto y con los que vienen, ¿verdad? Muy bien. Marco Antonio Barajas, muchas gracias por haber estado aquí en Corto y Queda. Te despedimos y también me despido de usted y le agradezco, por supuesto, su atención, que nos haya seguido a lo largo de esta hora. Y le recuerdo, el cine es como la vida y la vida está hecha de pequeños momentos. Esto es Corto y Queda. Soy Guillermo Baidovitz. Lo espero la próxima semana.